Están ahí en Oseas, hermanos. Quiero darles un adelanto, y es que el próximo día que nos reunamos acá, que no es el próximo sábado, sino que el siguiente, nuestro hermano Butch va a dar el capítulo 2 de memoria. ¿Qué les parece? ¿Ah? Ya me dijo él que lo dio, pero me dijo que se atrasó un poquito y que hoy lo va a dar sin detenerse. Right, Butch? You stop a little bit on Thursday, but this time you're gonna be like a straight shot, okay? Like, no stopping. That's good for next time that we meet here, okay? Chapter 2. Okay? Yes? Say yes, Butch. Good. Like if you have choice. Capítulo 1, en el capítulo 1, hermanos, los dos últimos versos son el verso 10 y el verso 11, y fíjese que el capítulo 1, verso 10 termina diciendo, 1:10 dice, perdón, antes de pasar al otro, póngame atención acá adelante primero, póngame atención. Oseas tenía 3 hijos, ¿verdad? 3, ¿sí? El primero se llamaba Jezreel, que quería decir, ponle Jezreel porque yo voy a quebrantar el arco, esparcir el pueblo. Sí, ok. Tuvo el segundo y le dijo, ponle por nombre, ¿cómo? Lo-ruhama. Ponle Lo-ruhama. ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? No, misericordia. No, porque no iba a conocer, no solo misericordia, no iba a conocer buen trato, quiere decir, no iba a conocer buen trato, eso era el segundo nombre. El tercero se iba a llamar, pero ¿cómo se iba a llamar? Lo-ami. El segundo se llamaba Lo-ruhama y el tercero se llamaba Lo-ami. Eso sugiere, póngale atención sin conocer el idioma, que la palabra lo es no. Entonces, Lo-ruhama era que no iba a tener compasión. Y Lo-ami era que no iba, o que no era ¿qué? No era su hijo. Ahora, póngale cuidado. ¿Qué tal si el nombre le quitamos el lo y solo le ponemos ruhama? ¿Ah? Entonces quiere decir que si es solo ruhama es porque sí va a haber compasión, ¿sí? Ahora, y si le quitamos el lo al lo-ami y le ponemos solo ami, quiere decir que sí es su hijo. ¿Sí entienden eso? Ok, entonces póngale cuidado, porque es bien bonita la profecía por esto, hermanos, porque pasan, aquí está la esperanza y la misericordia de Dios, porque pasan de ser Lo-ami y Lo-ruhama a solo ruhama y ami. Entonces pasan de ser hijos despreciados o que no iban a recibir misericordia y pasan a ser ¿qué? Hijos que iban a conocer de misericordia y que iban a ser apreciados o iban a ser hijos de Dios. Note esto, porque lo que está hablando aquí es que aunque el nombre inicialmente tenía un aspecto negativo, pero ya en el caminar del tiempo, el nombre mismo se iba a convertir en un nombre de una forma ya positiva. Póngale cuidado. Y yo decía la vez pasada que para muchos, hermanos, esta parte de la profecía de Oseas habla como que si Dios rechaza a la nación de Israel y que Dios ya no quería nada con la nación de Israel. Pero el capítulo 1 de Oseas termina hablando de que Dios sí quería relación con Israel, que Dios no había terminado con Israel, que Dios continuaba. Y fíjense que me gusta esto, le voy a decir por qué me gusta, hermano. Porque yo veo a los profetas, hermanos, de todas maneras, de todos colores, de todas nacionalidades, y lo que están haciendo más que otra cosa, hermanos, es, si pusieran el mensaje de todos juntos, de todos los profetas, lo que están haciendo todos los profetas, es preparando el camino del Mesías. Fíjense en eso.
Todos están preparando el camino del Mesías. Y lo que quieren es llamar la atención de la gente para que la gente, para empezar, hermanos, se ponga a cuentas con Dios para que en el momento que el Mesías venga sea alguien esperado. Póngale atención. Porque hemos dicho que la profecía que en el Antiguo Testamento tenía una misión y era enfocar, hacer el enfoque a Jesucristo. En el tiempo de nosotros la profecía sigue siendo igual. Porque ahora la profecía lo que trata de hacer es que el enfoque de nosotros sea ¿qué? La segunda venida. Que sea la segunda venida de Cristo, pero que sea tan atractiva y tan esperada. Como fue la primera. Ojalá que no. La primera no. Ojalá que mejor. ¿Sí o no? ¿Ah? Que fuera mejor, que fuera más esperado. Pero yo les pregunto a ustedes, hermanos, pónganle cuidado a esta pregunta. ¿Cómo ven ustedes o cómo comparan la expectativa de la venida de Jesús en la primera ocasión y cómo la comparan con la expectativa de la venida de Jesús en esta era en que nosotros vivimos? ¿Ah? ¿Cómo la comparan? ¿Ah? ¿Usted siente que la venida de Jesucristo, hermanos, tiene una expectativa grande dentro del pueblo? Y quiero decirles esto, aún en el canto que nosotros cantábamos, que dice que Cristo es la peña de él que está brotando y agua de vida que es saludable para ti. Eso no se quita, pero dice que es dulce como la miel. ¿Para quién es dulce como la miel? Para la verdadera. Porque no es para todos, ¿no? Hermano, hay quienes no la desean, no quieren saber de la palabra de Dios. No es dulce. No es dulce, es desagradable. Y miren, mis hermanos, curiosamente, y quizás es más curiosidad que otra cosa, yo me he metido a unos grupos que son grupos de estudio, y por decir el nombre, es hasta feo, un grupo de puritanos. Y el otro es un grupo que son los que no creen en Jesucristo, no que solo en Dios. Y me he metido, hermanos, porque quiero ver su ideología. Será es más su locura que otra cosa. Y lo digo porque lo que son puritanos tienen una exigencia, una autoexigencia sobre lo que es el Evangelio, que ni ellos mismos se lo creen. De veras que ni ellos mismos se lo creen. O sea, se exigen demasiado, pero se exigen demasiado. Se exigen demasiado. Y les voy a decir desde qué punto de vista, hermanos, porque en la ideología de ellos los veo criticar a todas las naciones, Y me preguntaba yo, ¿cuál nación ha sido fiel a Dios? ¿Ah? Si la nación de Israel, que era la que se le exigía más que fuera la nación fiel a Dios, que era la niña de sus ojos, no fue fiel a Dios, ¿o sí? No fue fiel, fue con quien más Dios tuvo que altercar, porque no. Ahora, en el tiempo de nosotros, hermanos, y tristemente nos ubica igual, en el tiempo de nosotros, hermanos, Dios, si bien es cierto que hay bastante gente, hermanos, que niega la existencia de Dios y no quiere saber nada de Él, pero Dios tiene su iglesia, ¿sí? ¿Y con quién será con quien más alterca Dios? ¿Ah? Es con su iglesia. Es con su iglesia. En el tiempo de los profetas, hermanos, siempre que los profetas hablaban, póngale cuidado, los profetas nunca hablaban a gente que no creía en Dios. Hablaban a gente que creía en Dios. En el tiempo de los apóstoles y aún las cartas de Pablo, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, están dirigidas, hermanos, a nadie más que a gente que cree en Cristo, ya en la nueva dispensación. Y se sigue viendo Dios altercando con su pueblo, Dios altercando con su pueblo. Llegamos al tiempo de nosotros, y en el tiempo de nosotros, miren, mis hermanos, Dios sigue altercando con su pueblo. Dios sigue la misma lucha. Y le voy a decir, y el porcentaje de aquellos que esperan la venida de Jesucristo de una manera que quizás de decir sí ven Señor Jesús, como lo dijo Juan, es un grupo bien reducido. Aun cuando Dios, hermanos, a través de Oseas, en el último verso del capítulo 1,
lo vemos que Dios, si bien es cierto que se molesta con la nación, hermanos, y hasta le pone nombre feo a los 3 hijos de Oseas, pero al final Dios mismo le abre la oportunidad de que hay esperanza, que la misericordia de Dios, que la protección de Dios, que el amor de Dios va a prevalecer encima aún de la desobediencia de un pueblo. ¿Sí me entienden? Sí. Voy a hacerles que me ayuden, hermanos, especialmente a los que están durmiendo, para que podamos entrar en calor en esto. El capítulo 1, verso 10 dice, con todo, dice el verso 10, si usted regresa a una página, con todo el número de los hijos de Israel será como, ¿qué dice? Como la arena de la mar. ¿Dónde encuentran ustedes esta parte? Que el pueblo de Israel iba a ser igual a la arena de la mar. ¿A dónde? En Génesis. ¿Con quién? Con Abraham. Entonces, quiere decir que esto pasa, esto se remonta más atrás. ¿A quién? Se remonta a una profecía que Dios le estaba dando ¿a quién? No, inicialmente se la estaba dando a... ¿Las puedes contar? No, le digo, ¿ves las arenas de la mar? Sí. Se podrá contar, no, así va a ser tu nación, así va a ser tu pueblo. Le está diciendo, va a ser una nación inmensa. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, en el libro de Oseas lo está repitiendo como que Dios está puntualizando nuevamente lo que ya dijo allá en el Génesis con Abraham. Y dice, con todo el número de los hijos de Israel será como la arena de la mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá que sois hijos del Dios viviente. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo un cambio en la historia, un cambio en el enfoque, un cambio, hermanos, en lo que es la justicia o el castigo, a un cambio de lo que es el perdón y la aceptación de Dios a una nación. Ahí a los que se les dijo que no iban a ser mis hijos, hoy van a ser mis hijos. A los que se les dijo que iban a ser despreciados, ya no son despreciados, ahora son aceptados. Y por eso dice esta parte, y yo puse esto aquí, este pueblo sería diezmado una y otra vez. ¿Qué es diezmado? Disminuir. Iba a ser disminuido. ¿Cuándo fue disminuido el pueblo? El pueblo de Israel. Le voy a decir algo, hermanos, y quizás sirva esto a manera de pensar un poco. ¿Quién me dice cuáles fueron las tribus de Israel? No usted. ¿Quién me dice? Va, tampoco. Díganme cuáles fueron ¿cuántas tribus eran de Israel? ¿Cuántas tribus? 12. A ver, díganmelas. Manasés, una. Efraín, 2. Judá, 3. Rubén, 4. Dan, 5. Isaacar, 6. Gad, 7. A ver. Ustedes saben los nombres de los hijos de las tribus de Israel, de dónde salieron esos 12 nombres. Sí, ¿De quiénes salieron los 12 nombres? ¿De quiénes? De los hijos de Jacob. Los 12 hijos de Jacob representan cada uno a una tribu. Benjamín era los menores. ¿Quién otro? ¿Ah? Rubén, ya lo habían dicho. ¿Sí? Simeón es el otro. Sí, falta como 1 o 2. Neftalí faltó. Ahora, déjenme decirlo. Póngale cuidado. Ponle cuidado, porque te lo voy a preguntar. Ustedes todos me lo pongan a decir las 12 después que lo pregunte otra vez. ¿Ok? Fíjate eso. Entre los dos me lo pongan a decir. A ver, díganmela otra vez las 12 tribus. Díganme las 12. A ver. Manasés, 1. Efraín, 2. Benjamín, 3. Rubén, 4. Judá, 5. ¿Cuál? Simeón, 6. Neftalí, 7. Asher. Manasés. Ya dijo Manasés. Gad y Dan. Sí, faltan 2, ¿no? No, ya están, díganmelo ustedes dos. A ver, Simeón, 1. Rubén, 2. Gad, 3. Judá, 4. Efraín, 5. Manasés, 6. 6. Ya está. No van a repetirlas. Benjamín ya lo había dicho, no, a 7. A ver.
No lo habíamos dicho, va, 8. 8, faltan 4. Ok, se los voy a dejar ahí, pero póngale cuidado. Ahora díganme cuáles fueron las 2 tribus que formaron un reino, y porque quedaron 10 tribus cuando fueron divididas, ¿verdad? Fueron divididas. ¿Y fueron divididas en cuántas? El reino del norte y el reino del sur. Acuérdense que Osea fue un profeta ¿de cuál reino? Del reino del... ¿Sí están seguros que es el norte? ¿Estás seguro que es el norte? ¿Sí? ¿Estás seguro que es el norte? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás seguro? Vaya pues. ¿Saben qué es lo precioso de esto? Pongan cuidado, y ahí lo menciono yo. Para muchos, las 10 tribus de Israel ya no existen. Para muchos. Para muchos, las 10 tribus de Israel ya se dispersaron, ya no se pueden reunir. Pongan atención a lo que voy a decir. Esto es bien importante. Pero en la profecía de Dios, a través de Oseas, Dios los iba a juntar, las 12 tribus, según la profecía. Póngale cuidado. Les voy a dar un dato bien curioso. Póngale cuidado porque les va a servir. Cuando Dios a través de Oseas, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, lo sacó porque el pueblo iba a estar cautivo en Egipto. ¿Cuánto tiempo? 400. ¿Cómo? 400 años. Eso era una profecía, que iba a estar cautivo el pueblo de Israel en Egipto durante 400 años. Cuando Jeremías, el pueblo estaba profetizada una cautividad que iba a durar 70 años. No tiene cosa. Hay una profecía de Dios para la nación de Israel, que es la profecía cuando Dios va a recoger a la nación, que todavía no sucede. Ponle cuidado. El cautiverio egipcio tuvo profecía y tuvo cumplimiento. El cautiverio babilónico tuvo profecía y tuvo cumplimiento. El cautiverio del norte. El cautiverio o esparcimiento de Israel, que Dios prometió que iba a recoger a su pueblo, no ha tenido cumplimiento, porque no hay cumplimiento en la Biblia todavía. Es bien importante. Escuchen esto, porque el recogimiento de Israel está íntimamente ligado a la iglesia. Está bien ligado a la iglesia. Y aunque para muchos hermanos la profecía no tiene importancia, déjenme decir que la profecía tiene una importancia mucho, pero mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Porque es a través de la profecía que Dios se ha mostrado su carácter. Es a través de la profecía que Dios ha mostrado el control que tiene sobre la historia de la humanidad. Es a través de la profecía que Dios ha mostrado que tiene la capacidad y la soberanía de dictaminar los tiempos y cumplirlos así como lo dice. Todo en el antiguo tiempo, en el antiguo pacto, Dios ocupaba a los profetas para que los profetas abrieran los ojos del pueblo y que el pueblo, hermano, llegara a decir: es cierto. Aunque ustedes se acuerdan cuando estudiábamos Daniel, aunque ya cuando la profecía de Daniel se estaba cumpliendo, la profecía de Jeremías estaba cumpliendo en el tiempo de Daniel, fueron pocos los que fueron a leer los libros y dijeron: ya estamos a tiempo de que esto termine, este cautiverio. Esa idea de Dios, de que había un remanente, póngale cuidado, que había un remanente que estaba pendiente de que Dios ya iba a cumplir su tiempo, hermano,
ese remanente, esa gente es la que Dios espera tener en el tiempo de nosotros. Póngale cuidado, mi hermano, póngale cuidado. Le voy a decir por qué. Porque a lo que el enemigo, escúcheme, lo que Satanás más hace en el tiempo de nosotros, hermano, lo que más hace, hermano Dago estaba hablando de algo de esto en la mañana, es distraer al pueblo mismo de Dios, para que el pueblo de Dios se distraiga en todo y quite la atención de lo más importante. ¿Qué podría, hermanos, y no lo digo, hermanos, como una terapia religiosa, qué sería más importante para una persona que saber, conocer y esperar la venida de Jesucristo? ¿Qué podría? ¿Un trabajo? ¿Una escuela? ¿Un deporte? ¿Un entretenimiento? Y todas las cosas que el hermano Dago mencionaba en la mañana. No, nada. Pero se da cuenta usted de una cosa, que así como en el tiempo antiguo, hermanos, así como en el tiempo antiguo, pónganle atención, los que llegaron cautivos a Egipto, muchos de los israelitas que tenían que salir de Egipto, muchos del pueblo de Dios que tenía que salir de Egipto, se quedaron. Dijeron, nosotros no nos vamos, nosotros aquí nos quedamos. Cuando salieron de Babilonia, muchos dijeron, nosotros no nos vamos de Babilonia, nosotros nos quedamos. Eso quiere decir, hermano, y la historia nos da un patrón de conducta de la humanidad, y el patrón de conducta de la humanidad es que muchos, y estoy hablando de bastante, no les interesa la venida de Jesucristo. Y escúchelo, y aunque seamos parte del pueblo de Dios, aunque seamos parte del pueblo de Dios, es posible y le voy a decir algo, es posible que disfrute más de lo que la atención ya me cautivó el enemigo con la atención que este mundo me ha dado a la venida de Jesucristo. La venida de Jesucristo pierde interés comparado con las cosas que en el mundo actual me tienen entretenido. Ponga atención, hermano. Y eso es un trabajo bien fino que el enemigo ha hecho en nosotros. Y le voy a decir, ha hecho en nosotros, porque nosotros estamos entretenidos también. ¿Sí? Y otros no, otros andan por ahí creyendo que han interpretado mejor las escrituras y que pueden decir cosas nuevas y que pueden hablar esto y que pueden hablar el otro, y la realidad es, hermano, que la profecía bíblica es una, la interpretación es una, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo. La interpretación sigue siendo la misma interpretación. La predicación de los apóstoles en el tiempo de Jesucristo y después del tiempo de Jesucristo es la misma que tiene que ser en este momento. Que muchos andan negando, hermano, y uno niega a Cristo y dicen que solo Dios se puede mencionar. Otros niegan a Dios y dicen que solo Cristo, solo Jesús, dicen ellos, solo Jesús. Sí, y hay otros que dicen que sí se puede mencionar al Padre, al Hijo, pero no al Espíritu Santo. Sí. Entonces, si usted se da cuenta, entonces el entretenimiento aún dentro de las iglesias es quién está en lo correcto, quién está equivocado, quién dice lo mejor, quién interpretó mejor. Y la atención está allí. Y se pierde la atención en lo más importante, que lo más importante que el hombre tiene que tener, el religioso, el creyente, tiene que tener es el enfoque en la venida de Jesucristo, solamente. Nada más. Nada más. Y en el tiempo aquel, hermano, en el tiempo aquel, si bien es cierto que muchos se quedaron en Babilonia, hermanos, pónganme cuidado de esto, y la palabra es bien fea. Todos aquellos que se quedaron en Babilonia, Dios los dio por perdidos, ¿o no? ¿Ah? ¿O no los dio por perdidos? Los que se quedaron en Egipto, los dio por perdidos. Y en el tiempo nuestro, si la atención nuestra está en otras cosas, aquí no vamos a leer, por eso es importante la profecía, y por eso es que cautiva, y por eso es que jala, y por eso es que es bueno leerla, y por eso es que, hermanos, el mismo cumplido que tuvo la profecía en el antiguo pacto, la tiene en el pacto nuestro, en la dispensación nuestra.
Y por eso es bien precioso cuando Dios, en su infinita misericordia, aquellos que iban a ser despreciados, que iban a ser no conocidos como sus hijos, después dice que iban a ser conocidos como sus hijos. Digo aquí en esta parte, este pueblo sería diezmado. Ustedes se acuerdan cómo el pueblo, la guerra lo dañaron, la persecución. Sin embargo, aquí tenemos una extraordinaria profecía que anunció que Dios iba a aumentar su número. Y ahí dice, y finaliza la profecía anunciando que en el lugar donde se les dijo, no soy mi pueblo, se les diría, sois hijos del Dios viviente. En aquel día haría un gran retorno hacia Dios. Dios no ha finalizado con Israel. Y ese hecho resulta evidente cuando usted lee la totalidad de la palabra de Dios y dice el versículo 11, último de este capítulo, dice, póngale cuidado, se congregarán los hijos de Judá. Mire qué bonito es esto. Se congregarán los hijos de Judá y de Israel. ¿Qué quiere decir ahí, hermanos? Si se va a unir Judá con Israel, ¿qué está diciendo? Que las tribus del norte y las tribus del sur iban a pasar a ser una. Pónganle cuidado. Se congregarán los hijos de Judá y Israel, nombrarán un solo jefe y se levantarán de la tierra, porque grande será el día de Israel. Este versículo anunció que la nación se reuniría. Por cierto que no hay 10 tribus perdidas de Israel, así como algunos creen. Y añade que nombrarán un solo jefe. Ese jefe aún no lo tienen hoy, ni todos están de acuerdo con el liderazgo que tienen. Ese jefe mencionado en la profecía de Oseas será, por supuesto, el Mesías. Se unen las tribus, nombran un jefe, y ese jefe es Jesucristo. Esto no ha tenido cumplimiento. Termina este versículo diciendo, y se levantarán de la tierra, porque grande será el día de Israel. Ahí pongo yo que este doctor Magui, profesor doctor Magui, no está de acuerdo con el que el retorno de Israel sea un cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, pero esto lo vamos a hablar después. Capítulo 2. Pasamos al capítulo 2. Aquí voy a ocupar la opinión de ustedes. Capítulo 2. ¿Están ahí? ¿Sí están ahí, hermanos? ¿Estamos despiertos, hermano? Sí, ok. Sí, hermano. Este capítulo se inicia con la quinta y muy notable profecía sobre la nación de Israel. En los últimos 2 versículos del capítulo precedente vimos que, primero, Israel experimentará un gran crecimiento de población, que va a ser como la arena de la mar. Ok. 2. Que en la nación habrá un gran retorno a Dios. La nación iba a retornar a Dios. Tercero, que los reinos del norte y del sur se reunificarán para que las 12 tribus formen otra vez una sola nación. Esto es profético. Y hay 3. El cuarto, que nombrarán ellos mismos a un líder que será el Mesías. Y aquí viene la parte, la del capítulo 2, y es lo que quiero que leamos. Decid a vuestros hermanos, pueblo mío, y a vuestras hermanas, ¿cómo? ¿Por qué decid a vuestros hermanos, pueblo mío? ¿Qué nombre está ahí? ¿Cómo? ¿A quién le dijo, no eres mi pueblo? Ok, y al otro le está diciendo ¿qué? Y a vuestras hermanas, dile, compadecida. ¿Qué nombre está ahí? Ruama, no los Ruama, sino que Ruama. Pueblo mío corresponde a Amni y compadecida a Ruama. Dios le estaba diciendo a la nación de Israel que va a llegar el día en que Él diría, vosotros sois mi pueblo. Aquí cambia Dios. No es que cambie el parecer de Dios, sino que Dios es fiel, póngale cuidado, es fiel a su palabra. Y por la fidelidad misma de Dios es que no puede despreciar a su pueblo. No lo puede despreciar. Y por eso es que dice que Dios no ha acabado con la nación de Israel, como veremos en el capítulo 3. Es muy importante entender esto. Aquellos que opinan que Dios ha terminado con Israel espiritualizan o descartan una gran parte del Antiguo Testamento. Si usted priva al Antiguo Testamento de su significado literal, ello le da a usted la libertad para hacer lo mismo con el Nuevo Testamento. ¿Privaría usted la epístola a los romanos e incluso el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16, ahí que tenemos una pizarra? No se puede poner de una forma más que literal de su significado literal. Usted no puede hacer esto con el Nuevo Testamento, y creemos que tampoco puede hacerlo con el Antiguo Testamento. Muchos, pónganle cuidado, y quizás no me lo entiendan ahorita, ojalá me lo entiendan después. Muchos hermanos lo ven en una forma no literal,
lo que Osea está diciendo, pero lo que Osea está diciendo es literal de que Dios va a restaurar a su pueblo. Lo que está diciendo es que Dios va a dar a su pueblo el lugar que Dios siempre quiso que ellos tuvieran. Para empezar, iba a unir las dos tribus con las dos tribus, iba a formar una sola nación, y dice la profecía que de la nación de Israel, ellos ya juntos, y fíjense que por esto que no se cree que haya tenido cumplimiento todavía, que ellos iban a elegir un jefe, y el jefe que iban a elegir es el Mesías. Pónganle cuidado, porque es que no se cree que haya tenido cumplimiento, porque nunca las 12 tribus de Israel han estado de acuerdo con ninguno de los políticos líderes que ha tenido, nunca, siempre están en desacuerdo. Ahorita mismo tienen a ¿quién es el líder? Benjamín Netanyahu, y aún Benjamín Netanyahu tiene oposición, y que es de lo mejor que han tenido, es de lo mejor. Benjamín Netanyahu es de lo mejor. Muchos me han dicho a Benjamín Netanyahu que él está en los zapatos del rey David, y así se lo han dicho: estás en los zapatos del rey David, tenés que tener mano firme, tenés que ser el otro, aquí y allá. Tiene el apoyo completo y total de Estados Unidos, lo tiene completamente, y aún así, con todo el apoyo que tiene de esta nación, y que Estados Unidos ve a Israel como el hermano menor, y créanlo, lo ve como el hermano menor, aún así hay tribus dentro del Israel mismo que están en contra de Benjamín Netanyahu, cuando ha sido alguien que ha defendido el territorio, ha defendido su gente, ha defendido bastante, y lo ha hecho de una forma bien acertada, pero aún así no están de acuerdo con él. Entonces quiere decir que todas las tribus, al no estar de acuerdo con él, no va a haber uno donde todas las tribus estén de acuerdo con ese líder. Porque si hubiera uno con quien estuvieran de acuerdo todas las tribus, entonces se cumple la profecía. Pero la profecía se va a cumplir ¿en quién? En Jesucristo. Aún cuando él mismo, en la casa de Saúl, fue obligada a apoyar. Definitivamente, sí, fue obligada. Y fue obligada, y la casa de Saúl ya estaba diezmada, hermano. La casa de Saúl estaba diezmada, y nadie, y fíjense que quizás es lo mismo, porque David mismo fue tan condescendiente, tan bueno, tan humanista con la casa de Saúl, con la casa de Jonatán, que se acuerdan ustedes aquel hijo de Jonatán, ¿cómo se llamaba? Mefiboset, que era como era inválido, y todavía así el rey David lo mandó a llamar y le dijo: ¿quién eres tú? Y le dijo: yo soy hijo de tu gran amigo Jonatán, y le dijo: te voy a dar lo que te corresponde, y le dio todo lo que tenía que darle, y aún así, con todo y eso, David era despreciado por varios de ellos. Y dése cuenta de una cosa: era despreciado, hermano, porque la nación en su totalidad, y esto es precioso, les voy a decir, esto es precioso. La nación en su totalidad no va a aceptar un líder en su totalidad hasta que acepten a Jesucristo. Cuando acepten a Jesucristo, son las 10 tribus que lo van a aceptar, y ahí se cumple la profecía. Mire qué bonito es eso. Personalmente me emociona bastante esto, porque veo el control de Dios sobre la humanidad. Veo el control de Dios sobre la humanidad. Créanme, los que vayan a Jerusalén se van a dar cuenta de un montón de cosas de las que estamos hablando. Se van a dar cuenta de las cosas que la nación de Israel misma, nosotros solas hemos leído en la Biblia, y ahí vamos a tener la oportunidad de ponerle, de ver los lugares, de verlas. Nos va a emocionar bastante, porque parte de la profecía usted va a decir: esto es lo que yo he leído, y es bien bonito, hermanos. Dios quiere que nos dé la oportunidad, ¿verdad? Voy a seguir. El verso que sigue, el 2. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer ni yo su marido. ¿A quién le estará diciendo esto? A sus hijos, claro. ¿Qué será contender? ¿Qué será? ¿Qué, Martina? ¿Cómo? Sí, más que otra cosa es pelear.
Es como que dijera, tráela, y si no quiere venir, A la puerta. eso es. No, es porque Dios manda de regreso por ella. Dios manda, ok. Porque ella no es mi mujer ni yo su marido, que aparte de sus rostros, sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. Mire qué feo. Aquí leemos la frase contender con vuestra madre. Este verbo conlleva la idea de una gran discusión o disensión, porque Gomer, como Israel, fue infiel y volvió a practicar la prostitución. ¿Cuántas veces habrá sido esto? ¿Ah? Para Dios, hermanos, no lo ve con buenos ojos hoy. Lo que Israel hacía de desobedecer, Dios lo veía como una prostitución. Dios estaba aplicando el pecado de Gomer a la nación. Recordemos que Oseas se había casado con una joven que se había convertido en una prostituta. Y aún después de haber estado casada, la pareja por algún tiempo y de haber tenido 3 hijos, ella, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Volvió otra vez a practicar la prostitución. Y durante todo este tiempo, este hombre llamado Oseas la había amado. ¿Por qué la había amado? Tuvieron 3 hijos. Y después de los 3 hijos, ¿qué hizo la mujer? Se fue. Y dice la Biblia aquí, dice el profeta, que él la había amado. ¿Por qué la había amado? ¿Merecía ser amada? ¿Por qué la había amado? ¿Por qué la seguía amando? Eso es, hermana, eso es exactamente, porque había decidido amarla y la fidelidad de Dios no le permitía dejar de amarla, porque está representando a Dios con la nación y Dios no podía dejar de amar a la nación. Si Dios en un momento hubiera dejado de amar a la nación, póngale atención a esto que voy a decir. Si Dios hubiera en un momento dejado de amar a la nación de Israel y soltarla a la nación de Israel estuviera ni en la historia quizá. Pero es la misma situación si Dios dejara de amar a la iglesia. ¿Sí? ¿Mereciera la iglesia que Dios dejara de amar? Sí. ¿Por qué no deja de amarla? Porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Porque Él es fiel solamente. No divorciemos la idea. Gomer, la nación de Israel. Gomer, la iglesia actual. Oseas, el Padre eterno. Oseas, el esposo amante de una joven. Este hombre llamado Oseas la había amado. El mayor pecado que uno puede cometer, opinando de acuerdo con lo que la Biblia enseña, es ser infiel a alguien que no ama. Aplicando esto en nuestras propias vidas, ¿cuál es el peor pecado que un cristiano puede cometer? ¿Cuál es el peor pecado que un cristiano puede cometer? Muchos pecados pueden pasar en este momento por nuestra mente, pero el mayor pecado es la infidelidad hacia Dios, que lo ha redimido a usted y que le ama. Estimado hermano, no hay mayor pecado que este. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos, hermano, a través de Oseas. Dios dijo, y hasta veo la cara yo de Oseas pidiéndole a los hijos, miren lo que les pide: id a vuestra madre y contended con ella, decirle que vuelva a mí, decirle que se aparte de su idolatría. Y piensa en eso. Piensa en Oseas diciéndole a los hijos: miren, vayan detrás de su madre, díganle que deje de ser prostituta y tráiganla. A ver qué van pasando los hijos en el mundo, ¿no? Imagino juzgando por favor. Sí. ¿Y a la mamá no? Pero estimar al papá por ser tan, por querer a la mamá y porque ella no merecía. Y si a eso lo pone usted de que alguno de esos hijos no eran de él. Quizás los 3. No sea que yo la despoje, el verso 3, la desnude y la deje como el día en que nació.
haga de ella un desierto, la convierte en tierra seca y la mate de sed, o sea que ella no se arrepienta, Dios la juzgaría. Miren la idea de Oseas: no sea que yo la despoje, la desnude, la deje como el día en que nació, que haga de ella un desierto, la convierte en tierra seca, la mate de sed, o sea que si ella no se arrepentía, Dios la juzgaría. En lo que respecta a Oseas, la implicación es que él no era tan tierno y sensible como Jeremías. Imaginemos que él dijo: yo haré que ella muera apedreada si continúa en esta clase de vida, no tendré ninguna otra alternativa. ¿Se lo merecía ella? Y aquí en el versículo 4 de este capítulo dijo: no tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de... como que dijera, al fin ni los hijos me interesan, porque no son ni míos. Tenía razón. Está en mis manos. Si yo quiero que la maten a pedradas, lo merecía. ¿Cumplía la ley? Sí. ¿Por qué no lo hacía? Por su fidelidad únicamente. Dios dijo: no tendré misericordia de sus hijos. Estaba implicando el pecado de la nación a los individuos que componían la nación. Ellos eran, espiritualmente hablando, hijos ilegítimos, y Dios les juzgaría. En esta época, en la historia de Israel, aparentemente toda la nación se había entregado a la idolatría. Dios dijo que no tendría misericordia de los israelitas porque los consideraba hijos de prostitución. Y ya en el versículo 5 de este capítulo: pues su madre se prostituyó, a la que dio a luz se deshonró, porque dijo: irá tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Póngale cuidado a eso. ¿Ah? Hermanos, esto es más fuerte de lo que nosotros creemos. Se lo voy a explicar. Póngale cuidado, pero lo voy a releer. Pues su madre se prostituyó, a la que dio a su luz se deshonró, porque dijo: irá tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Mire esto, póngale cuidado. Para el libro de Oseas, póngale cuidado a esto, hermanos, y ojalá lo entendamos, pero lo entendamos con el Espíritu. Para el libro de Oseas, esta mujer se estaba prostituyendo porque de sus amantes obtenía lo que no obtenía ¿de quién? De su esposo. Como que decía: no, este pobre no tiene nada que darme. Mire cómo me tiene aquí. Pero mis amantes ¿me dan qué? Me dan lino, me dan aceite. Se lo voy a dar en otras palabras. Ropa, comida. Mis amantes me dan lujos que este pobre No me da. no me da. ¿Verdad no le da? Martica, usted quiere ver si tiene razón, no es verdad. Tenía razón. Pues cualquiera va a decir después. No. Le voy a decir qué pasa, Martica. Le voy a decir qué pasa. Le diera uno. Le voy a decir qué es lo que la profecía quiere decir. Lo que quiere decir que hay un pecado que se llama codicia, lujuria, que es lo que hace que la persona caiga. O sea, póngale cuidado. Para yo poder procurarme el vehículo que yo quiero, la casa que yo quiero, voy a tener que apartarme de mis obligaciones delante de Dios y dedicarme a esto otro. Porque, oiga, se lo voy a decir. El amante trabajo. Sí, ese es el amante. Es como que dijera: mire, realmente yo en la iglesia pierdo mi tiempo. ¿Sí?
La iglesia me quita mucho tiempo. Es más, voy a trabajar más. Pero los que los sábados pagan un carro, ¿no? La verdad que es cierto, hermano. Pagan la autoridad de un carro. La verdad que es cierto. Una persona con lo que trabaja el sábado paga un carro, ¿sí? Paga un carro. Más que un soldazo que acaba de agarrar a mano vista. No, Dos carros. dos carros. Ya quería pago el viernes. Dice por usted la cosa. Okay. ¿Ves? Ahora yo recupero. Pues sí. Por eso es puro. Póngale cuidado. Entonces lo que está diciendo, póngale cuidado porque es Dios lo está poniendo en la forma más fácil para que el hombre lo entienda. Que la mujer abandona a su marido no porque el hombre sea malo, sino porque el hombre no le satisface sus lujos, no le satisface sus caprichos, su codicia, las cosas que quiere tener no importantes, sino las que desea. Y por eso es que la mujer dice: mejor mis amantes, porque ellos me dan lino, este no. Hermanos, honestamente la historia de Oseas se acerca bastante a la verdad nuestra, ¿sí? Sí. Pero se acerca bastante. No sé si se podrán traducir esto. Nos patea los callos bien duros, La bola. ¿sí? Y esto es lo que Dios veía, y por eso es que, póngale cuidado, por eso es que Dios hizo que Oseas pasara por esta experiencia para que sintiera en carne propia lo que la nación estaba haciendo de eso. ¿Ya? Imagínense Oseas no podía darle más a su hijo. Él hubiera querido darle todo, pero no podía. Y que le dijera a la mujer: te voy a dejar porque vos no me das ni lino, no me das aceite, mis amantes sí me dan. En realidad, hermanos, póngale cuidado, cuando nosotros nos volvemos idólatras de las cosas que nosotros adoramos encima de Dios, es lo mismo que estamos haciendo. Y no lo podemos negar ni podemos ponerlo de otra manera o en otra perspectiva. Aquí dice, aquí vemos que ella estaba actuando así por dinero. Ya sabemos el dinero que mueve también hoy la prostitución. Este detalle puede implicar que Oseas no era un hombre rico y entonces no se podía permitir los lujos que Gomer deseaba tener. Así que ella practicaba la prostitución para ganar algún dinero extra. El pecado practicado por Israel era el mismo. La nación se había entregado a los ídolos, lo cual constituía un adulterio espiritual. Habían recurrido a los ídolos como si estos fueran a proporcionarles lo que necesitaban. La frase que alude a que ella iba tras los amantes especificó: me dan mi pan, mi agua, la cual aludía a sus necesidades. La frase mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida se refería a sus lujos. Y paradójicamente, durante todo este tiempo fue un Dios amante quien estaba proveyéndole a esa nación lo necesario. Sí, hermano, aquí voy con nuestra experiencia. Personas salir de las iglesias descontentas porque en sus iglesias no se mueven, conforme a sus caprichos. No olvidemos que personas espiritualmente insanas no pueden formar iglesias sanas. Personas insanas van a crear iglesias insanas. Personas sanas van a crear iglesias sanas. Ok. Y esto no lo podemos revertir, hermanos. No lo podemos revertir. Y es el tiempo quien da su veredicto. Es el tiempo quien dice la verdad. Cuán grande es la ingratitud de la raza humana, especialmente las que hoy profesan ser cristianos ante todo lo que Dios ha provisto. Hoy se oyen muchas quejas sobre el aumento del costo de la vida, a la vez que la gente se siente inquieta por la disminución de sus ingresos. Nos comprometemos y ajustamos nuestros presupuestos al máximo, sin darnos la libertad de vivir más tranquilos. Y cuando nuestros ingresos no nos satisfacen, lo primero que sacrificamos son nuestras responsabilidades financieras con la iglesia, que nos alimenta espiritualmente.
Y esa es la misma prostitución que Dios condenó en Gomer, en la nación de Israel y en nuestras iglesias. A veces un cristiano debería detenerse por un momento y reflexionar y preguntarse: ¿acaso no he podido comer hoy? ¿No estoy razonablemente bien provisto de ropa? ¿No tengo algunas otras cosas que son indispensables para la vida? ¿Y quién ha provisto todo eso? Quizá alguien impulsado por la autosuficiencia puede pensar alguien: bueno, yo soy una persona inteligente, capaz y con gran capacidad de trabajo, y puedo permitirme todo y aquello, y en ese caso tenemos noticia para usted. Dios le ha provisto de todos estos bienes materiales. Él fue quien le dio la inteligencia, una cierta salud, fuerzas para trabajar y un puesto de trabajo. En realidad Él fue quien creó esta tierra con una despensa bien provista, con aire y agua puros, el calor del sol, y a pesar de ello la mayoría de la gente es ingrata. Es cierto que hoy se cometen horribles crímenes y abusos, pero a Dios también le afectan de una manera especial. Los pecados cometidos por los cristianos son ingratos. Somos conscientes de que esto que estamos diciendo no es aceptado con entusiasmo a nivel popular. Pero aquí en el libro de Oseas, esta fue la acusación contra el pueblo de Israel. Esta fue la acusación. La acusación de Dios contra el pueblo de Israel fue: tú tienes otros ídolos, tú adoras a otros. Yo le voy a decir algo. A veces nosotros nos damos lujos, o no lujos, sino que nosotros hasta decimos: voy a trabajar en tal parte, y que bien que no lo dijo usted ahora, voy a trabajar en tal parte y me van a pagar tanto. Quiere impresionar con cuánto le van a pagar. La única forma por la que a mí me impresiona es porque si usted me dice: hoy voy a ganar $50,000 mensuales, yo puedo pensar: entonces ya voy a ver ese diezmo de 5,000. Es por lo único que me hace pensar. Créalo. Si no, no lo diga. Si no, no tiene por qué impresionar a nadie. No tiene por qué impresionar a nadie. Y hay veces que hay gente que dice: me van a pagar al año $80,000. Oh, son 8,000 que va a diezmar en esta ocasión. Y aquel que más se llena la boca, créanlo, mis hermanos, tristemente, es el que no diezma. Créanlo. Porque es que lo primero que sacrifica cuando nuestros ingresos no nos alcanzan es el diezmo. ¿Ah? ¿Por qué? Cuando Dios no ve con agrado eso, Dios no lo puede ver con agrado. Quiero decirles algo, hermano. Padres que diezman, hijos que diezman. Oigan como lo estoy diciendo. Padres que no diezman, hijos que nunca van a diezmar. Oigan como lo estoy diciendo. Y les voy a decir, si ustedes dicen: Manuel no sabe, ¿cómo no? Hoy en diciembre cumplo 25 años aquí con la iglesia. Cumplimos 25 años. Ya lo vi durante un buen tiempo. No me molesta, me da lástima, porque nosotros nos negamos a veces la bendición. Y créanlo que la mayoría de nuestra gente es la que mantiene financieramente. No pasamos necesidades, soy sincero, no pasamos necesidades. No les digo tenemos de sobra tampoco. Pero aquellos que quieren impresionar con su sueldo, deberían impresionar con sus diezmos. Y créanlo, yo no hablo mucho de diezmo. No hablo mucho. Este no es mi tema. No es mi tema. ¿Saben por qué no es mi tema? Porque ya se dijo bastante que no le gusta darle de comer al pastor. Gracias a Dios a este pastor no le dan de comer. ¿Sí? Sin embargo, los que pierden es la persona, hermanos, que tiene alacrán en la bolsa. ¿Sí? Cuidado, iglesia. Dios lo veía como un tipo de prostitución esto. A través de Oseas se lo dijo a la nación. No crea que no lo dice a nosotros. Sí, nos dice a nosotros. Sí.
Y cuando tenemos necesidades económicas, venimos delante de Dios, ¿no es cierto? Padre, ayúdame, Señor. Ayúdame. Y Dios, reflejado en Gomer, es tan lindo que nos ama. ¿Sí? Que nos ama. Perdón, reflejado en Oseas. Nos ama. Y así como le dijo Oseas, si yo quiero, te desnudo. Si yo quiero, hago que mueran a pedradas. Si yo quiero, te hago desaparecer. Pero si no lo hago, y no era enojo, no era frustración, era lástima. Era lástima. Le voy a decir por qué. Las iglesias, hermanos, descansan en una promesa. Y la promesa fue la de Jesucristo. Pastores Pedro le dijo sobre esta piedra. ¿Qué le dijo? Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno. Como que dijo, las puertas del infierno no la van a mover. Póngale cuidado. La iglesia es sostenida por Dios. Y no va a desaparecer. Siempre y cuando luche por ser una iglesia saludable a la voz de Dios. Creo. A mí no me da miedo que la iglesia no empiece, no me da miedo. Me da miedo la gente, no según yo, según Oseas, que se prostituye delante de Dios. No es mi palabra, es la palabra de Dios. ¿Sí? Y da lástima. Por eso es que la Biblia insiste y dice que Oseas, encima de todo, la amaba. Oseas, hermanos, en ningún momento llegó a tener otro sentimiento más que amor por el hombre. No lo merecía. Y siendo sincero, como usted y yo no lo merecemos, no lo merecemos. Y Dios nos sigue. Dios nos sigue amando porque ese amor descansa en su reino. ¿Sí? Que yo doy mejor voy a ver cómo hago, pero voy a tratar de ir menos a la iglesia porque tengo metas económicas y las voy a satisfacer. Acuérdese de Gomer. Voy a comprar lino, aceite, del que me dan mis amantes. Porque Oseas, así acabado como es, no vale la pena. Le doy gracias, hermano, a nuestra iglesia, y les digo algo con satisfacción. Nuestra iglesia tiene bastante porcentaje de sinceridad en la relación con Dios. No es 100%, pero no es 100%, pero hay bastante porcentaje. Dios quiera y sigamos mejorando. Y adelante vamos a seguir viendo este profeta me ha impresionado bastante. Dios quiera que sigamos viendo. Agradezco a Dios, hermanos, porque nos mantiene como iglesia. A nosotros nos alegra
alegra reunirnos los jueves, reunirnos siempre, porque siento que caminamos en esta fe, que no siento que sea una fe que finjamos, sino que es una fe bastante sincera. Dios quiera que en nosotros esté ese remanente que Dios puso. Dios quiera que en nosotros estén aquellos que esperan la venida de Jesucristo de una manera como Juan. Sí. Pensemos. Quiero que